Continuando con este módulo de introducción a Arduino, ahora vemos cómo podemos comunicar el MCU con el computador. Para eso veamos la interfaz RS232, que es el protocolo de comunicación que hay contra el MCU y el computador. O también puede ser otro MCU, también podemos comunicarnos mediante RS232, no solamente desde el PC al MCU y viceversa, sino que también podemos comunicarnos entre diferentes MCU. Veamos un ejemplo con la librería serial para estas comunicaciones. Desde el IDE de Arduino, como eh, conectarnos a esa conexión serial para poder diagnosticar, para poder recibir información, para enviar la información a través de esa conexión al MCU. Y por último veamos los sistemas SCADA que vamos a estar construyendo en la asignatura. Esas interfaces con los sistemas de control que vamos a hacer. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de estar trabajando con la señal RS232 es los niveles de tensión que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, si nosotros queremos comunicar dos equipos utilizando este protocolo y esos equipos funcionan en diferente lógica de tensión, como por ejemplo un Arduino que funciona con 5 voltios, lo queremos comunicar a través de RS232, a través de por ejemplo, una ESP que funciona 3,3 voltios, a través de una Intel Edison que funciona a 1,8 voltios. Cuando ambos nodos que pertenezcan a este enlace de comunicación funcionan con diferentes tensiones de, de señales de tensión, tenemos que tener en cuenta que necesitamos hacer, por ejemplo, si la señal va de alta a una señal de 5 voltios a una a baja tensión, necesitamos hacer un step down. Para eso existen módulos que hacen ese step down, o también lo podemos implementar nosotros mediante, como vemos en el circuito en, en pantalla, que es utilizando un transistor. También podemos hacer la inversa, hacer un step up si necesitamos comunicar desde un equipo de 3,3 voltios, enviar información a uno de 5 voltios. En este caso no es tan necesario porque a lo sumo el receptor de esa señal, como se le manda una tensión de menor nivel a la que él trabaja, en algunos casos puede interpretar la señal y en otras va a llegar la información incompleta, por lo que se va a tener que reenviar la información. Pero en el caso de que hagamos la inversa, emitamos una señal a un dispositivo que trabaja a menor tensión, podemos llegar a romper, a dañar ese módulo RS232 que tiene el dispositivo, el MS1. Es por eso que hay que tener cuidado. Esto es una de las cosas que yo les mencionaba en la clase de introducción. Uno entra a buscar en internet, entra a mirar diferentes prototipos que arma la comunidad y en algunos casos se encuentran con que los circuitos no tienen estas señales de elevar la tensión o de disminuir la tensión, sino que están conectados directamente. Tengan en cuenta que en esos casos podemos llegar a dañar el módulo. Podemos dañar uno de los dos módulos que están en esa conexión o uno de ellos. Es por eso que siempre hacemos hincapié en que esto esté implementado a la hora de comunicar dispositivos. Tengamos en cuenta esto porque después, si queremos conectar un módulo Bluetooth, por ejemplo, y el módulo funciona a 5 voltios y el MCU que estamos utilizando funciona a menos tensión, bueno, no podemos conectarlo directamente, sino que tenemos que elevar o disminuir la tensión. De estos tipos de módulos existen cantidad.
de formas de poder hacer de amplificar una señal o disminuirla. Podemos hacerlo incluso en algunos casos utilizando una conexión de diodos en serie para que esos diodos consuman esa tensión extra que se emite, por ejemplo. Y en otros casos lo podemos hacer con un divisor de tensión a través de resistencias. Eso me va a generar mucha... No es lo más óptimo, pero si tengo que enviar poca información en ese enlace, podemos llegar a implementarlo. Bien. Existe un módulo de conexión en el caso de Arduino implementa el Arduino 1 implementa el módulo MAX 232 que convierte las señales de RS232 a las TTL que se envían a través de USB. En toda comunicación serial nosotros vamos a tener en la comunicación RC232 vamos a tener dos cables. Uno va a ser la señal del transmisor y otro va a ser la señal del receptor. Eso es importante que tengan en cuenta. No pueden conectar eh, ambas señales iguales. ¿Por qué? Porque imagínense que el que transmite tiene que enviarlo al canal en donde escucha en el otro extremo el dispositivo. Y cuando recibe tiene que conectarse al canal del que transmite. Si se conectan en el mismo canal, podemos dañar los componentes también. En el caso de RC232, la forma de funcionamiento es bastante sencilla. La idea es tener una serie de bits, una secuencia de bits de datos, específicamente 8 bits, para poder enviar un byte, agregar la información a esa palabra de 8 bytes, como lo es el comienzo de el envío de la palabra, que se especifica con el bit 0, los datos, un bit de paridad que puede ser opcional. Esto hay que tenerlo en cuenta porque si cuando establezco la conexión serial entre dos componentes de la comunicación, ambos tienen que hablar de la misma manera, tienen que hablar a la misma velocidad, si no, cuando parseo la información, esos datos que voy a obtener van a ser incorrectos. Y si uno implementa bit de paridad, bueno, tenemos que en el otro extremo también implementarlo. Y por último, el bit de fin de carrera, que es cuando ya la palabra se completa. La señal va a ser, dependiendo de la lógica en la que esté, la tensión en la que esté, voy a tener un 0 voltios y 1 o la señal VCC, que va a ser la lógica que voy a estar trabajando. Por ejemplo, 5 voltios. Entonces veamos cómo sería dos señales. En este caso trabajamos con tensiones de 0 a 5 voltios. 0 representa 0 voltios, el 0 lógico, el falso, y verdadero presenta el 1 lógico o 5 voltios. Entonces acá podemos ver, enviamos el bit de inicio de la cadena, acá nuestros 8 bits de datos, el bit de paridad está calculado en función de los 8 bits, y el bit de stop. Bueno, en este caso el bit de paridad no se implementó porque recuerden que es opcional. Y acá podemos ver otra transferencia también, que va a ser esta señal de esta onda. Por lo general vamos a estar trabajando con velocidades que van a estar rondando los 9600 baudio. Pero recuerden siempre que ambos dispositivos tienen que trabajar a la misma velocidad. Si uno trabaja a 9600 baudio y otro trabaja a 115000, por ejemplo, vamos a tener problemas, no se van a comunicar, y cuando reciban la información la van a recibir de manera incorrecta.
Bien, en esta interfaz tenemos una señal de reloj que nos determina siempre la velocidad de la transferencia y tenemos una señal de los datos que vamos a estar utilizando. Cuando nos vayamos a conectar entre los dos dispositivos, uno tiene que, acá podemos ver dos WART, dos módulos que son transmisores y receptores asíncronos universal, en donde tienen el TX, el transmisor, y el RX. En el otro lado tenemos otro módulo también que tiene el TX de transmisor y el receptor RX. Esto es lo que le comentaba hace un ratito. Si vamos a conectar dos módulos utilizando RC232, aparte de estar trabajando con la misma tensión, la misma velocidad de transferencia en la información, nunca tienen que conectar el TX con el TX y el RX con el RX. ¿Por qué? Porque van a dañar el módulo. Pueden dañar un módulo, pueden dañar ambos. Puede ser que por un intervalo de tiempo esto no se dañe ningún módulo, pero a la larga se van a terminar dañando. Así que mejor prevenir que quemar un módulo. El transmisor tiene que enviarse al receptor. Recuerden esto porque cuando estén construyendo el prototipo, el circuito en el protoboard, tienen que hacer estas conexiones. Y el RX de un módulo se conecta con el TX del otro módulo. Entonces de esta manera tenemos una comunicación full duplex entre estos dos módulos WART. Cuando estamos trabajando con Arduino, tenemos un objeto que hace referencia a una conexión serial. Este objeto es el serial. Serial hace referencia al primer WART que tiene el Arduino. En el caso de Arduino 1, ya vimos en las especificaciones, tiene un único WART que está mapeado al pin 0 y 1 de los pines digitales que tiene Arduino. ¿Qué significa esto? Que al estar conectados internamente a este WART, si yo conecto LEDs, pulsadores o lo que sea, tengo que tener en cuenta que si estoy utilizando la posibilidad de comunicarme a través de RC232, esos pines pueden recibir información que corresponden a la que procesa el WART. En el caso de Arduino Mega, por ejemplo, Arduino Leonardo, que tiene dos WART, internamente esos pines están en diferentes WART conectados, con lo que no hay ninguna conexión. Recordemos que el WART en Arduino 1, el WART, el único que tiene, el WART 0, se utiliza en el integrado, en el MAX 232, que es para programar desde el conector USB a la placa. Esto también lo vamos a ver cuando utilicemos el ESP8266. En el ESP no podemos implementar, tenemos que tener en cuenta porque cuando subimos un nuevo sketch al módulo, se utiliza esa conexión serial para subir el sketch. Por lo que en los pines 0 y 1 me va a emitir información porque está conectado internamente, no tiene otro WART. Existe una librería que es la software serial que nos permite implementar en otros pines digitales otra comunicación UART para poder, no sé, conectar un módulo Bluetooth, un módulo GPS, cualquier otro módulo que se comunique por RC232. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si usamos una librería en donde implementa la comunicación por software, estamos sobrecargando el microcontrolador que tiene el MCU. Entonces hay que tratar de elegir el mejor MCU en función de la cantidad de WART que necesitemos. En el caso de Arduino 1 y a los demás, el primer WART 0 hacemos referencia con él al llamar el objeto serial, en donde en el void setup necesitamos configurarlo. ¿Cómo lo configuramos? Lo primero que tenemos que especificar es el tipo de la velocidad en baudios que vamos a estar utilizando. Acá podemos ver que se utiliza la de 9600 baudios. Luego se imprime un mensaje en pantalla en donde podemos ver, esto se imprime una única vez, que el mensaje es comenzó la comunicación serial, y luego en el void loop se emite, o sea que desde el MCU emite al WART
la siguiente cadena de texto, que es Hello World. Esto lo imprime y da un enter, un salto de línea. Entonces, lo que va a ocurrir es que en cada iteración de este loop se va a imprimir este mensaje y se va a enviar al Word 0. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Bien, veamos este código de ejemplo, que es bastante sencillo para poner a prueba la comunicación serial. Como vimos, la función serial.begin 9600 inicializa la conexión utilizando esa velocidad. Luego, recordemos que la función void setup se ejecuta una única vez luego de que el equipo reciba alimentación y esté preparado y listo para comenzar a trabajar. Luego, en el void loop, lo que va a ocurrir es que se va a imprimir en ese word 0 el mensaje prender LED. Se va a levantar la señal en el pin 13, o sea, se van a emitir 5 voltios. Esto lo que va a ocasionar es que se envíe al ánodo de este LED la señal de 5 voltios y como el cátodo está conectado a GND, el LED se va a iluminar. Luego va a transcurrir un segundo y se va a imprimir en la comunicación Word 0 el mensaje apagor LED. Se baja la señal de 5 voltios a 0, por lo que el LED se va a apagar. Espera un segundo y comienza el siguiente ciclo, que va a ser exactamente lo mismo: mostrar el mensaje, prender el LED, esperar un segundo, apagar el LED, mostrar el mensaje, apagar el LED y esperar un segundo. Veamos la simulación. Acá vamos a ver en el monitor serie estos mensajes que nosotros invocamos desde el serial. Iniciamos, se energiza la placa, se ejecuta una vez, comenzó la ejecución y luego en cada ciclo se va a mostrar el mensaje. Recordemos que la función es el objeto Word, en este caso serial, punto println. Tenemos diferentes funciones para imprimir en esa comunicación serial. Tenemos por ejemplo print, no agrega el retorno de carro, no agrega el enter al final de cada texto, por lo que el mensaje se ejecutaría, se enviaría un carácter, luego otro y así otro. Esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando recibamos la información desde, por ejemplo, desde el otro extremo de comunicación, en este caso sería el cable USB conectado en la PC, cuando en la PC recibamos la información tenemos que tener en cuenta cuándo termina la información. Porque si nosotros no definimos termina la información cuando detecte un enter y el MCU nunca nos envía ese carácter de fin de línea, no, no podemos castear, no podemos determinar que se terminó la transferencia de información y bueno, no podemos tomar ninguna decisión. Nosotros lo que queremos después es comparar esto. Podemos enviar un carácter, podemos enviar un JSON, por ejemplo, un string, un XML, pero esa información tiene que estar parseada, tiene que tener un formato. Si en algún momento la información se pierde, bueno, tengo que implementar algún que otro mecanismo, ¿no? Por ejemplo, no sé, si este cable está a 20 metros, el cable USB del PC, obviamente que va a tener alguna pérdida si tenemos algún algún ruido eléctrico en el ambiente, por ejemplo. Bien, continuemos. El siguiente ejemplo es un poco más complejo porque eh, se inicializa la conexión serie entre los MCU, pero también se implementan nuevas funciones, como por ejemplo serial.available mayor a 0. ¿Qué significa esto?
Los equipos pueden estar conectados mediante ese cable físico de los WART, pero los equipos pueden estar conectados físicamente, pero no enviando información al canal. Entonces, esta función lo que hace es que si hay un dispositivo que estableció esa conexión, significa que va a usar el canal, no se desconectó lógicamente. Si hay una sesión disponible, lo que se hace es se va a través de un while, mientras haya una sesión disponible, se va a obtener los bytes que se están transfiriendo en esa sesión. Se obtiene el byte y bueno, esto lo podemos castear a un carácter, por ejemplo, a un entero. Eso va en función de lo que queramos hacer. Y luego, una vez que tengo ese byte, también puedo ir construyendo un string, por ejemplo. Puedo ir construyendo un JSON, por ejemplo. Y en este ejemplo se imprime el mensaje, el byte que se recibió es, y se imprime, se da un salto de línea y se muestra el código ASCII del byte que se recibió. Y finaliza con un enter. Eso siempre y cuando se mande información. Vamos a ver este ejemplo en el simulador. Bien, vamos a usar lo mismo, el mismo laboratorio que estábamos implementando en el simulador, pero le vamos a cambiar eh, el comportamiento. Entonces, vamos a quitar, vamos a quitarlo del LED por ahora. Y vamos a incorporar estas nuevas funciones. La primera era, mientras exista una comunicación, lo que se hace es que mientras aún haya caracteres, se estén recibiendo caracteres, o en realidad se estén recibiendo datos, bytes, a 0, lo que vamos a hacer es, vamos a capturar esos datos. Vamos a definir una variable que se llame, que sea del tipo byte, que se llame dato. Entonces lo que vamos a hacer es, en dato vamos a guardar lo que se recibe en esa comunicación serial. Bien, entonces acá lo que podemos hacer, se recibió dato, podemos mostrarlo. Por ejemplo, imaginemos que queramos mostrar el dato. Vamos a hacer el serial.print vamos a hacer así, imprimimos un print ln y acá le ponemos dato, dos puntos, imprimimos dato, dos puntos, un espacio, y acá va a ir el dato con la función serial println dato. Esto nos va a imprimir el código ASCII de dato, por lo que podemos castearlo a no, automáticamente la función print nos va a castear dato. Vamos a probarlo.
iniciamos la comunicación, borramos la terminal y acá veamos que no muestra ningún mensaje. ¿Cuándo va a mostrar mensaje? Cuando entre a este if. ¿Cuándo va a mostrar este if? Bueno, si yo tengo la terminal abierta ahora, si mando un dato, por ejemplo el 1, y le doy enviar, acá me va a mostrar. Dato me muestra el código ASCII del carácter que envié. Veamos A, por ejemplo, podemos ver que este es el código ASCII de A mayúscula 67. Si lo casteamos a esto, podemos castearlo, sería el punto print vamos a poner carácter, dos puntos, espacio, serial print ln, y lo vamos a castear como char. Y acá podemos ver, si ingresamos el 1, por ejemplo, nos muestra el código ASCII, es el 49, y casteándolo como si fuera un carácter es el 1. También podemos probar con el A, que nos va a mostrar el 97, el carácter es el A mayúscula, que es el 65 código ASCII, y el carácter fue A. Esto es bastante interesante porque ahora podemos agregarle un comportamiento a nuestro prototipo. Por ejemplo, que el LED encienda cuando recibe una secuencia, cuando recibe un dato válido. Por ejemplo, vamos a hacer así. Si el LED, si el dato que yo envío es un 1, por ejemplo, el número 1, se va a encender el LED. Y si es un 0, el LED se va a apagar. Veamos. Lo que tenemos que hacer es agregar un condicional. Si dato sabíamos que el carácter 1 es el 49 en código ASCII. Podemos verificar de que si dato es igual a 49, lo que vamos a hacer es al pin 13 le vamos a enviar la señal hey, hi. Bien, enviamos el 1, enciende el LED. Ahora si enviamos el 0 es el 49, es el 48, perdón. Si dato es 48, o sea, esto es si es 0, el 48 es el entero, el código ASCII de 0. Lo que vamos a hacer es vamos a bajar el pin 13. Entonces inicia la simulación. Si enviamos el 1, le damos enviar, el LED enciende. Si le damos 0, el LED se apaga. Entonces esta comunicación es la más simple para poder enviar información. ¿Qué ocurre? Como tenemos un protocolo de transferencia de datos como RC232, lo interesante va a ser, por ejemplo, enviar un XML en este serial, enviar un string, no quedarnos con un byte, sino que con una secuencia de bytes, construir string con esas secuencias de bytes y comparar, por ejemplo. Tenemos librerías que nos permiten enviar un JSON y crear un objeto a partir de ese JSON, crear una clase a partir de ese JSON, que nos permite también interpretar los XML. Siempre tenemos que tener en cuenta que la comunicación, en el caso de que pueda haber algún error, tenemos que validar siempre, ¿no? Los objetos no se van a castear de la manera correcta. Pero en este entorno de pruebas es bastante simple y podemos enviar información desde el PC a el MCU. O también podemos enviar, si conectamos en este Arduino 1 con otro Arduino 1 utilizando los dos WART a través del pin 0 y pin 1, en ambos Arduinos podríamos enviar esta información también a otro Arduino, y ese otro Arduino comenzar a hablar
con este Arduino. Acá no tenemos la única habla que tenemos es lo que se recibe, el dato, se muestra el código, el código ASCII y se castea a un carácter. Y luego se compara, si el código ASCII es 49, se baja la señal del pin 13, si es 48, si es 49 se sube la señal del pin 13 y si es 48 se baja. Cuando estemos trabajando con el IDE de Arduino, el IDE incorpora un monitor serial, tal como lo vemos acá en el simulador. Incorpora un simulador serial que nos permite hacer exactamente lo mismo, enviar información, ver información que se está recibiendo a través de esa serial, de ese WART0, y empezar a comunicarnos con el MCU. Esto lo encontramos en el menú herramientas del IDE y monitor serial. Previo a eso tenemos que seleccionar el puerto serial en donde está conectado ese MCU. Acá podemos ver lo que estábamos haciendo en el simulador ahora, pero a través del IDE de Arduino. En nuestros laboratorios vamos a construir pequeños sistemas SCADA. Recordemos que un sistema SCADA es la interfaz de nuestro sistema de control. Esos sistemas SCADA existen, como le comentaba en la clase introductoria, existen múltiples herramientas que ya tienen bloques predefinidos, en donde lo único que tenemos que hacer es conectar esos bloques. Pero en esta asignatura lo que hacemos es nosotros mismos construir nuestros propios sistemas SCADA. ¿Cómo los hacemos? Utilizando un navegador, utilizando un sistema web, en donde vamos a tener un frontend que se comunica con un backend. Ese backend va a tener conectado de alguna forma a través de un cable serie, a través de un protocolo MQTT, por ejemplo, a un MCU, y se va a enviar, se va a implementar esa comunicación bidireccional. Acá podemos ver un SCADA que fue el que se implementó para el laboratorio 2 de la asignatura en el año 2015, en el cual es una cafetera a la cual se puede encender la cafetera y apagar la cafetera, todo eso a través de la página web. Van a encontrar en la plataforma un link al video en donde mostramos ese laboratorio. Y la idea era que se tenía un sensor de temperatura dentro de esta cafetera y se le seteaba una temperatura. Acá podemos ver en la web en el cual tenía dos sensores. Uno era detectar la presencia de si el recipiente de agua estaba lleno o no. Acá podemos ver que sí estaba lleno. Y la temperatura actual. Entonces lo que podíamos hacer era, a través de ese botón de cambiar temperatura, podíamos setearle un set point, una temperatura de set point, la cual, cuando el sensor de temperatura llegaba a esa temperatura de set point, la cafetera automáticamente se apagaba. No se podía encender si ya estaba en esa temperatura o en una temperatura superior. Se mostraba un historial de logs en donde se informaba a cada usuario que esté en el sistema SCADA la temperatura o los cambios de evento, cuando surge un cambio de evento, cuando se setea una temperatura, cuando se ejecuta un evento de encender o apagar. Todo eso se informaba. Esta interfaz también era tenía comunicación en tiempo real a través de WebSocket. ¿Eso qué significaba? Que cantidad de usuarios podían estar conectados a este equipo y sin necesidad de recargar la página podía comunicarse
y mostrar en tiempo real los diferentes eventos, cuando el cambio de un determinado valor de un sensor, sin necesidad de recargar la página. Era una web que implementaba WebSocket. Todo este laboratorio tenía diferentes software que se ejecutaban en un servidor. Los que nosotros vamos a estar ejecutando y los backbone de estos laboratorios van a ser Node.js, que es un framework que nos permite desarrollar en JavaScript desde el lado del backend, desde el servidor, y también podemos programar nuestro propio servidor HTTP y también implementar WebSocket. Express.js, que es un framework que nos facilita a través de middleware el uso de Node.js. La comunicación en tiempo real, que la hacíamos con una librería que se llama Socket.io. Esta es la que soporta WebSocket, el estándar de HTML5, WebSocket. También usábamos SS3, usábamos Arduino, usábamos MongoDB para persistir alguna determinada información. Y cuando teníamos que utilizar comunicación inalámbrica, lo hacíamos, o sea que no es posible usar un cable RS232, un cable serial, lo hacíamos a través de la red con el protocolo MQTT. Recordemos que utilizar HTTP en un dispositivo IoT, si el dispositivo funciona con el uso de una batería, no tiene alimentación estable, hay protocolos que no se pueden utilizar porque no fueron pensados para optimizar su uso a través de una batería. Bien. Node.js es el motor que vamos a estar utilizando, que implementa JavaScript V8 de Chrome. Acá podemos ver el link de la web. Y acá podemos ver una pequeña implementación de un servidor web escrito en Node.js. Descargamos Node.js para el sistema operativo que estamos utilizando y empezamos a desarrollar implementando nuestro servidor HTTP. En este caso, lo único que nos va a mostrar es un servidor HTTP simple que va a estar escuchando en el puerto 8080 del equipo donde estemos ejecutando. En la terminal nos va a mostrar en ese equipo que el servidor se está ejecutando en el puerto, en esta IP, en este socket. Y cuando ingresemos a este socket nos mostrará un mensaje que va a ser el hola mundo. Este es bastante sencillo. ¿Cómo lo invocamos a esta aplicación 1.js? Le pasamos como argumento a Node. Express.js es un framework para Node.js que nos sirve para poder crear aplicaciones en web sumamente rápido. Por eso lo utilizamos en esta asignatura. No es necesario conocer eh, mucho de JavaScript para empezar a desarrollar estos sistemas que vamos a hacer durante el semestre. Tiene bastantes funcionalidades. Esas funcionalidades se agregan a través de middlewares, como son de enrutamiento, gestión de sesiones, cookie, etc. Una vez que tengamos Node.js instalado, creamos nuestro primer prototipo. Nuestro primer prototipo va a ser desde una terminal, crear una carpeta, ingresar esa carpeta a través del comando npm init. Lo que hacemos es generamos npm nos genera ese directorio como un proyecto de Node, en donde se van a generar también el Node Modules, que es donde se van a ir agregando los diferentes módulos, e instalamos Express. Acá podemos ver, para crear nuestra primera aplicación en Express, tenemos este código fuente, tienen que instalar Express a través de npm.
y es bastante simple ahora porque nos agregan funcionalidades para poder implementar ya en nuestras web. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una que es cuando se acceda al puerto 3000 del host donde se está ejecutando esta aplicación, se muestre el siguiente mensaje. Iniciamos la, la aplicación, Node, esta aplicación, y en el navegador, si ingresamos localhost 2.3000, nos va a mostrar el siguiente mensaje. Node también existe o nos da la facilidad de... Esto nos da la libertad total de nosotros gestionar nuestro propio servidor HTTP. Nosotros administrar el servidor HTTP. Pero existen determinadas pautas ya predefinidas, templates, que nos simplifican la tarea. Y no tener que estar reinventando la rueda, como por ejemplo la estructura de directorios que vamos a utilizar, cuál va a ser la estructura que va a estar en el frontend, en el backend, etc. Para eso existe un módulo que se llama Express Generator que nos permite a nosotros facilitarnos generar un template con toda esa información y empezar a trabajar directamente sobre ese template. Ya de esta manera podemos empezar a desarrollar nuestras aplicaciones de manera muy fácil, muy rápido. Entonces, para hacer eso, invocamos, instalamos Express Generator y a través del comando Express le pasamos como argumento el motor de renderizado que vamos a tener. En este caso va a ser el pub, nuestro motor de vista, y el nombre del proyecto. Se va a generar el directorio con toda la estructura de directorios y archivos para ese template. Luego se ingresa a ese directorio y a través del comando npm install se instalan todas las dependencias que están para ese template. Y luego se ejecuta. Bastante simple. Cuando se ejecute nos va a mostrar el mensaje del template por defecto, la vista por defecto, que va a ser el Express, el mensaje Welcome to Express. Como ejercicio en esta clase va a ser la generación de este template. Tienen que unir todo lo que ya han visto en otras asignaturas y van a tener que implementar este ejemplo. Esta es una página web en el cual se genera el template en Express y en la página principal se modifica el código fuente para, en vez de mostrar el Express Welcome to Express, se muestre introducción al sistema de control, mensaje y dos botoncitos que sean para encender y apagar. Acá tiene un poco de color porque se está utilizando jQuery, Bootstrap, pero el ejercicio es generar este template. Luego se va a publicar en la semana cómo hacer paso a paso este template. Ahora queda como tarea. Este va a ser nuestro primer sistema de control, en el cual vamos a utilizar un Arduino y van a encender y apagar un LED de ese Arduino a través de sus sistemas SCADA que están haciendo.